Hola, bienvenidos a este espacio donde a diario aprendemos conceptos y cosas relacionadas con el español. Mi nombre es Juan Carlos Laínez, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de la carrera de Profesorado en la Enseñanza del Español. Y hoy aprenderemos acerca de un tema muy importante. Haremos un recorrido histórico en el cual aprenderemos y conoceremos los hitos más relevantes a lo largo de la historia, desde el comienzo hasta la actualidad. Hablaremos nada más y nada menos que de la historia del español. Quédate en este video y te cuento cómo fue surgiendo el idioma, los cambios que se han dado, las cosas que se han ido agregando. Quédate para que aprendamos juntos. Comenzaremos hablando acerca de sus orígenes, de latín al romance. El español proviene del latín vulgar, la forma hablada de latín que usaban los soldados y colonos del Imperio Romano cuando conquistaron la península ibérica alrededor del siglo III a.C. Antes de eso, en la región se hablaban lenguas como el ibero, el celta y el tartesio, que influyeron en el desarrollo posterior del idioma. El origen. El latín vulgar, a diferencia de lo que algunos creen, el español no viene del latín culto, sino del latín vulgar, que era el habla cotidiana de los soldados colonos y comerciantes romanos que llegaron a la península ibérica alrededor del año 218 a.C. Influencias germánicas y árabes. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, pueblos germánicos como los visigodos invadieron la península. Aunque adaptaron el latín, dejaron algunas palabras como guerra. La huella árabe, desde el año de 1711 a 1492, la invasión musulmana, que marcó profundamente el idioma durante casi 800 años. El árabe convivió con los romances peninsulares. Se estima que el español tiene alrededor de unas 4.000 palabras de origen árabe, lo que conocemos como arabismo, fáciles de identificar porque empiezan por las sílabas al. Algunas de las más comunes son alcoba, almohada, alforja. Más adelante, en el año 711, comenzó la invasión musulmana. Durante los siglos de dominio en gran parte de la península, el árabe dejó sin duda una gran huella y un enorme aporte en el español. Nacimiento del castellano. El español empezó a tomar forma como lengua diferenciada en el Reino de Castilla. Uno de los primeros testimonios escritos son las glosas emilianenses del siglo X, donde aparecen palabras en una forma temprana del castellano. Un momento clave fue en el siglo XIII, con el rey Alfonso X el Sabio, quien promovió el uso del castellano en textos oficiales, científicos y legales, en lugar de latín. El castellano nació en el Reino de Castilla, en una zona de contacto entre vascos y cántabros. Glosas emilianenses del siglo X, que son pequeñas anotaciones de textos latinos considerados por mucho tiempo como los primeros vagidos del español escrito. Estandarización del idioma. Este tiempo es el punto de inflexión definitivo, por tres razones. La primera, la Reconquista, toma de Granada y unificación de los reyes católicos. La segunda, Antonio de Nebrija publica la gramática de la lengua castellana, que es la primer gramática de una lengua romance. Y el tercero, llegada a América. El idioma cruza el Atlántico. Aquí se enriqueció con los americanismos, palabras de lenguas indígenas como el náhuatl o el quechua. Chocolate, canoa, tomate, tiburón, son algunas de esas palabras. También recordemos que en este tiempo fue cuando Nebrija consideraba que la lengua era una herramienta clave para la expansión del poder. Con la llegada de los colonizadores a América,
se dio el encuentro con las lenguas indígenas. Al llegar, los hispanohablantes se toparon con realidades. Ya había en estas tierras flora, fauna y objetos para los cuales no tenían palabras, y esto generó o abrió paso, mejor dicho, a un intercambio masivo de vocabularios. Por ejemplo, en las Antillas, palabras como canoa, hamaca, tabaco y maíz fueron las primeras en incorporarse. En México, con el náhuatl, aportó términos como chocolate, tomate, aguacate y chile. En la región andina, que está el quechua, nos dio palabras como papa, cóndor, alpaca y pampa. La gramática como herramienta de conversión. Para los misioneros, el lenguaje era el puente hacia el alma. Al notar la inmensa diversidad lingüística, que se estima que eran más de 600 familias de lenguas indígenas, la Iglesia se vio en la obligación de impulsar estrategias paralelas en el estudio de las lenguas indígenas y la unificación. Con la llegada de los colonizadores a América, sin duda alguna que la Iglesia jugó un papel importante. El papel de las órdenes religiosas, órdenes como los franciscanos, dominicos y jesuitas, que fueron los fundadores de las primeras instituciones educativas, escuelas de doctrina, donde se enseñaba a leer y a escribir en castellano, utilizando textos bíblicos. También se crearon universidades. La Iglesia Católica fundó las primeras universidades en América, como la de San Marcos en Lima, o la Real y Pontificia de México. En estos centros el español convivía con el latín, elevando el estatus del castellano a una lengua académica y jurídica. Para ir concluyendo, daremos algunos datos relevantes acerca del español moderno. En 1713 se fundó la Real Academia Española, lo que conocemos por sus siglas, la RAE, cuya misión es regular y normar el idioma. El español de hoy, actualmente, es una lengua viva y en constante evolución. Es la segunda lengua materna más hablada del mundo por número de hablantes, después del chino mandarín. Se habla en 21 países como lengua oficial. El 90% de los hispanohablantes se encuentra en el continente americano. Dato curioso, aunque lo llamamos español, el término castellano sigue siendo muy común y técnicamente correcto para referirse al origen geográfico de la lengua dentro de España. El español es el resultado de una mezcla de culturas romana, germánica, árabe e indígena. Su evolución refleja la historia misma de los pueblos. Yo hablo español.